Muy buenas y bienvenidos una vez más a Mate y Más. En esta ocasión resolveremos una serie de ejercicios que vinieron en el examen de la Universidad Nacional de Piura 2021. Y bueno, como podemos observar, vinieron en el área de álgebra y nos dicen determinar el grado del polinomio h que depende de x y nos dan toda esta expresión, ¿no? Podemos ver que son 12 factores, aquí nos lo dicen. Entonces podemos ver que a su vez todos tienen la variable x afectada por un exponente, ¿no? En este caso este exponente, x a la 11, luego x a la 19, luego x a la 41, están siguiendo una sucesión, ¿no? Podemos ver luego que va a ser una sucesión cuadrática. Pero a priori podemos ver que simplemente hay una secuencia, ¿no?, de exponentes y la misma base siempre. Ahora tenemos un 1 que está sumando siempre en estos factores. Entonces podríamos completar el resto de factores y hallar el grado, ¿no? Pero además tendríamos que multiplicarlo, cosa que no se va a hacer en un examen, obviamente, y no sería factible. Entonces lo que haremos simplemente va a ser trabajar analizando lo que pasaría si multiplicáramos los exponentes, los factores, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos 2, asumiendo que tienen estos exponentes, ¿no? Y que los que suman no necesariamente es igual, puede ser diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esta resolución, que va a ser x a la a por x a la c más x a la a por d más b por x a la c más b por d. Esto lo he obtenido a multiplicar x a la a por este, luego x a la a por este, luego b por este y luego b por este. Simplemente he aplicado la propiedad distributiva. Entonces obtenemos todo esto. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es el grado de este polinomio? El grado de este polinomio sería este de aquí, ¿no? X elevado a la a más c. Porque tenemos bases iguales, por lo tanto los exponentes se suman. ¿Por qué digo que es el mayor? Suponiendo que los exponentes son positivos, entonces vamos a tener que este d no va a afectar al exponente, ¿verdad? Porque no es una base igual al x, simplemente es un coeficiente. Este b tampoco va a afectar a este, y esto no afecta en nada al exponente de la variable x. Por lo tanto, la única forma de que se afecte es cuando se multiplican una vez estos dos y obtenemos el grado, que sería x a la a más c. Entonces, de igual manera, ¿qué pasaría si multiplicaríamos 3? Vamos a tener esta expresión de aquí, que le he resumido en x a la a por x a la c más una serie de cosas, o sea, puntos suspensivos, que es lo que realmente nos interesa simplemente. El x a la a por x a la c. Por lo tanto, si lo multiplicamos por x a la f más g, que es el tercer factor, vamos a tener que el grado va a ser x a la a por x a la c por x a la f más una serie de cosas que no van a afectar al grado. Entonces, simplemente, ¿qué podemos deducir de esto? Que cuando tenemos una serie de factores, el grado, o el mayor exponente, por así decirlo, se va a hallar simplemente de multiplicar todas las x con sus respectivos exponentes, a, c, f y el exponente que venga, ¿no? Entonces, el mayor grado, como lo hallaríamos, como son las mismas bases, simplemente sería la suma de los exponentes, de todos los exponentes de la x. Entonces, ese sería el grado. Y eso es lo que vamos a hacer, de hecho, en este momento. Como podemos ver, entonces tenemos x a la 11 por x a la 19. Por lo tanto, el grado lo vamos a hallar al multiplicar todas las x y analizar sus exponentes, ¿no? Por x a la 41 por, y bueno, punto suspensivo, ¿no? Entonces tenemos aquí 11 factores, 12 factores, ¿no? Por lo tanto, ahora, si queremos hallar su grado absoluto, sería la suma de exponentes, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí va a haber, como hay 12 factores, van a haber 12 exponentes también, ¿no? Por lo tanto, la respuesta la vamos a encontrar aquí. Esta es nuestra respuesta. La suma de esos 12 exponentes. Entonces, podemos analizarlo aquí abajito. Del 11 al 19, podemos ver que hay 8 términos. Y del 19 al 41, hay 22 términos. Entonces, aquí, si lo queremos analizar como una sucesión, no vamos a encontrar un patrón, por lo tanto tenemos que bajar más. Entonces hallamos que aquí hay 14 de separación entre el 8 y el 12. Entonces podemos concluir que es una sucesión cuadrática, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la intención de hallar la regla o la fórmula de esta sucesión? La intención es luego aplicarle sumatoria. La intención es aplicarle sumatoria a toda esta suma de acá, que nos va a salir una expresión cuadrática como esta. Entonces, lo que quiero llegar es a esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Hallando el A, el B y el C, y se hallan de esta manera.
retrocedemos 1, ¿no? Hacemos una línea y retrocedemos 1. Entonces decimos, aquí se mantiene la razón, sería 8 menos 14 menos 6, y 11 menos menos 6 sería 17, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Podemos decir, como propiedades de las cuadráticas, sucesiones cuadráticas, es que el último término equivale a 2a, el que le sigue equivale a más b, y este de acá equivale a c. Entonces, aquí podemos tomar como ecuaciones, ¿no? Y decir que a cuánto vale, pasa a dividir y a vale 7. Y aquí, si lo tomamos aquí abajo, tenemos que a más b es igual a menos 6, ¿no? Aquí tenemos esto. Entonces, ¿a cuánto valía? 7. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer b? Pasa a restar el b y nos queda menos 6 menos 7. Por lo tanto, b vale menos 13. Entonces, y c, no hay nada más, simplemente vale 17, ¿no? Entonces, tenemos el valor de a, tenemos el valor de b y tenemos el valor de c. Entonces, toda sucesión cuadrática, sus términos, su regla de formación, tiene esta forma. Si queremos hallar el término enésimo de una sucesión cuadrática, el término enésimo, entonces va a tener siempre esta fórmula: a n al cuadrado más bn más c. ¿De acuerdo? Si reemplazamos aquí el n como por un 1 y lo reemplazamos aquí en todas por un 1, nos va a salir el primer término. Si reemplazamos por el 2, nos va a salir el segundo término, y así sucesivamente. Entonces, el término enésimo va a ser igual, en vez de a ponemos lo que hallamos, 7n al cuadrado. En vez de b ponemos lo que hallamos, menos 13n. Y en vez de c ponemos este de acá, más 17. Entonces, esta sería, por así decirlo, nuestra fórmula de esta sucesión cuadrática. Ahora entonces le vamos a aplicar sumatoria a esta sucesión. Porque ¿qué es lo que queremos? No queremos un término de la sucesión, queremos la suma de los 12 términos de esta sucesión cuadrática. Entonces vamos a aplicarle sumatoria de toda esta expresión cuadrática, 7n al cuadrado menos 13n más 17. ¿Desde dónde va la n? Desde el n cuando vale 1, o sea el primer término, hasta cuando el n vale ¿cuánto? 12, o sea hasta el último término, hasta el 12º exponente. Por lo tanto, ¿cómo realizamos esta sumatoria? Esto sería simplemente aplicarle sumatoria a cada uno de los términos, ¿no? Simplemente si vamos a tener sumatoria desde cuando n vale 1 hasta 12, no voy a poner los límites, simplemente lo voy a ir poniendo aquí, ¿no? Voy a ir poniendo sumatorias y ya. Menos 13n más suma de 17. Entonces, bueno, aquí véase que el menos es para que esté aquí, ¿no? Y aquí hay un más, pero lo he sacado simplemente. Se puede hacer eso para ahorrar tiempo, ¿no? Igual las variables, las constantes, perdón, también pueden salir. Entonces nos quedaría 7n suma de n al cuadrado menos 13 veces la suma de n más, y bueno, aquí podemos sacarlo y simplemente tener 17 veces la suma de ¿qué? De 1, pues, ¿no? Nos va a quedar 1 adentro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la suma de una constante? ¿Esto podríamos haberlo sacado o no? Es preferencial, ¿no? Esto es hacer dos veces lo mismo, pero bueno. Si queremos hallar la suma de una constante, ¿no? Desde cuando n, por ejemplo, vale, no sé, k, hasta que n vale m, y la suma es de una constante, entonces, ¿qué haríamos? Simplemente se multiplica la constante por la resta de estos dos, m menos k, más 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Sería 7 veces. Ahora, la suma de n al cuadrado es la suma de los números cuadrados, ¿verdad? Y por lo tanto, hay una fórmula para ello. Sería n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto sobre 6, ¿no? Entonces, menos 13 por la suma de los n términos, sería la suma de los n primeros enteros, ¿no? Positivos. Entonces, esta fórmula es n por n más 1 sobre 2 más 17 por, y bueno, aquí simplemente sería, aplicamos esta propiedad acá, la sumatoria de 1 sería la constante 1 por los límites, sabemos que va desde 12, desde 1 hasta 12, por lo tanto sería 12 menos 1 y aquí más 1, ¿no? Entonces sería, ahora ya podemos reemplazar, ¿no? Este n, ¿qué valor va a tomar? Como queremos la suma hasta el 12º término,
va a tomar el número 12. Por lo tanto ponemos 7 por 12 por 12 más 1, 13. 2 por 12, 24, más 1, 25. Entre 6. Menos 13 por 12 por 13 sobre 2. Más 17 por 1, 17. Por 12 menos 1 más 1, 12. Y bueno, nos va a quedar esta expresión. Bueno, una vez llegado a este punto, ya simplemente es cálculo, ¿no? Aquí podemos simplificar sexta 1, sexta 2. Vamos a tener 7 por 2 por 13 por 25. Hagamos eso, 4550, ¿no? Esto en un examen tendrías que hacerlo a mano. Pero por cuestión de tiempo vamos a hacerlo así. Simplificamos. Mitad 6, nos queda 13 por 6 por 13, 1014. Más 17 por 12, nos va a quedar 204. Entonces, al hacer esta suma, nos va a quedar como resultado 3740. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos analizado lo que pasaba con los exponentes. Hemos visto que hallar el grado de varios factores simplemente es hallar la suma de sus exponentes de la variable que se está repitiendo. Como es una variable repetida 12 veces, pues entonces hallamos sus exponentes, que serían 12 también, y vemos que forman una sucesión cuadrática. Al hallar la sucesión cuadrática, al hallar su regla, podemos aplicarle sumatoria y estaríamos hallando lo que nos piden, la suma de estos 12 términos, o sea, el grado. Entonces, al hallar esa suma, al separar y aplicar todas las propiedades necesarias, obtenemos que esa suma de exponentes nos da 3740. Bueno, continuando con el segundo ejercicio, tenemos esta expresión y nos dicen hallar el resto de la siguiente división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar el teorema del resto. Así se suelen resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué es el teorema del resto? Es igualar el denominador a 0 y una expresión que nos salga de allí, reemplazarla en el numerador. Entonces, esa expresión que nos va a salir allí, solo en el numerador, va a ser el resto de esta división, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos ello y ponemos x más 3, que es el denominador, por x menos 1? Esto es igual a 0. Entonces, sabemos que esto lo podemos resolver de esta manera. Podemos poner el primero al cuadrado más 3 más 1, 4, por la variable x, más 3 por 1, 3, y nos va a quedar igual a 0. Entonces, tenemos esta expresión que es igual a 0. Ahora, vamos a buscarla, esta expresión, que aparezca arriba de alguna manera. Vamos a hacer algunos trucos para que aparezca. O simplemente quizás podríamos esta expresión x al cuadrado más 4x y pasar esto a restar aquí. Podemos hacerlo de varias maneras, pero ¿qué tal si lo dejamos así tal cual, ¿no? Así tal cual esa expresión. Vamos a analizar primero el numerador. ¿Qué tenemos? X más 2 elevado a la 2a más 3x al cubo menos 192. Entonces, esto, si lo reemplazamos, de acuerdo, si este polinomio que está en el numerador lo reemplazamos en esta expresión de aquí, que depende de x, ¿ya? Si lo analizamos en esta expresión, entonces esto nos va a dar el resto de la expresión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizarlo aquí. Vamos, primero que nada, bueno, ya teniendo esto, ya teniendo lo que es el numerador, vamos a buscar que en esta expresión, en este polinomio, aparezca esto de aquí y reemplazarlo por su igualdad, que es 0, ¿no? Entonces, ¿qué tal si este x más 2 elevado a la 2a lo separamos de esta manera? X más 2 elevado al cuadrado y todo elevado a la a. Esto es correcto, ¿verdad? Porque el 2 y el a están multiplicando aquí. Entonces se puede separar de esta manera por teoría de exponentes. ¿Y qué tal si aquí factorizo el 3? Porque aquí hay 3 y el 192 tiene tercio. Por lo tanto quedaría 3 por x al cubo menos, si aquí le quito un 3 o lo divido entre 3, nos queda 64. Ahora, x más 2 al cuadrado es un producto notable, un binomio al cuadrado. Por lo tanto sería el primero al cuadrado más el doble producto
del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y todo esto elevado ¿a quién? Elevado a la a. Entonces esto es esto. Más 3 por... Ahora, esto de aquí lo vamos a poner de esta manera. El 4 lo vamos a reemplazar como 4 al cubo, que es una igualdad correcta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una diferencia de cubos, dos números que están elevados al cubo y se están restando. ¿Qué propiedad tenemos respecto a ello? Tenemos un producto notable, ¿no? Que sería este de aquí. Sería el primero menos el segundo por el primero al cuadrado más el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tal si nuestro a es x y nuestro b es 4? Entonces vamos a igualar esto de aquí y decir, en vez de esto voy a poner esta expresión pero evaluada en x y en 4, pues, ¿no? Como a y b respectivamente. Entonces sería el primero, que sería x, menos el segundo, que sería 4, por el primero al cuadrado más el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, y esto de acá lo dejamos así tal cual, x al cuadrado, vamos a multiplicarlo, ¿no? Más 4x más 2 al cuadrado, 4. ¿Y todo elevado a qué? A la a, más esta expresión de acá. Bueno, ahora, ¿qué tal? Ya tenemos aquí, miren, x al cuadrado más 4x lo tenemos aquí. Pero el más 3 no está tal cual, ¿no? Está algo tácito, escondido ahí. Entonces, ¿qué tal si en vez de 4 ponemos 3 más 1? Y esto elevado a la a más 3 por x menos 4. Aquí no podemos hacer nada, no podemos hacer que aparezca esto, pero aquí sí. Porque tenemos x al cuadrado más 4x, como vemos, se está repitiendo. Y ahora tendríamos que tener un más 3 para igualarlo a 0. Entonces, en vez de más 3 tenemos 16, pero, porque 4 al cuadrado es 16, pero el 16 lo podemos separar como 3 más 13, ¿no? Entonces simplemente vamos a poner eso, 3 más 13. Ahora ya tenemos la expresión tanto aquí, aquí, como aquí. Tenemos lo mismo que acá, por lo tanto vamos a reemplazarlo. Entonces, en vez de esto, x al cuadrado más 4x más 3, y vamos a poner su equivalencia, 0 más 1, que es el 1 que está sobrando acá, elevado a la a, más 3 por x menos 4. Esta expresión sabemos que es igual a esta, por lo tanto equivale a 0 más 13. Entonces, 0 más 1, 1 elevado a la a, más 3 por, bueno, esto vamos a dejarlo así, menos 4, 0 más 13, 13, ¿verdad? Y ahora 1 elevado a la a nos va a quedar 1, ¿verdad? Más 3 por 13, 39, por x menos 4. Ahora 1 más 39 por x, 39x. Menos 39 por 4, 156. Entonces, esto sería 39x menos 156 más 1 menos 155. Bueno, son 5 ejercicios, pero por esta ocasión nos quedaremos hasta aquí y lo siguiente lo resolveremos después. Como podemos ver, la clave de esta fue la C y los otros ejercicios lo veremos en el siguiente video. Se nos vienen ejercicios donde aplicamos cocientes notables y aplicamos logaritmos también, incluso desigualdades. Espérenos para la parte 2. Muchas gracias.